Les decía que íbamos a tener sobre esta hora a un viejo dirigente del Sindicato del Medicamento. Digo viejo porque ya ahora no está más en lo que tiene que ver con... Bueno, está jubilado, el hombre está jubilado. Estuvo al frente también durante mucho tiempo de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y hace ya un muy buen tiempo, bueno, ponerle un par de meses, más o menos, de los que estamos aquí transcurriendo en este nuevo reentré en la 1410, integra el equipo de columnistas de La Rueda Mariando. Estoy hablando, les decía, de Edgardo Ollenar, el Pitufo. ¿Cómo le va? Bienvenido, maestro. Buenos días, ¿cómo anda, compañero? Buenos días a todos quienes están escuchando. Hoy es un día muy triste que llama a la reflexión, ¿no? Cuando sentimos gárgaras de democracia y amenazas de los riesgos que corre el país ante la posibilidad de un cuarto gobierno progresista, hoy conmemoramos el asesinato en el marco de un gobierno colorado del compañero Liberarse. Su propio nombre y apellido se transformaron en un símbolo, no solo para toda la juventud, sino para todo un país que creía, que apostaba a realizar las transformaciones necesarias para que nuestra sociedad fuera más justa o casualidad, ¿no? Deseos, promesas, expectativas cortadas por un golpe de Estado dado por el Partido Colorado, ¿no? Existe una continuidad histórica entre eso y lo que después pasó. Hoy nos quieren dar lecciones de democracia quienes son responsables de más de, o corresponsables, porque el golpe fue cívico-militar, de más de 200 desaparecidos. Eso sí que fueron 200 asesinatos realizados por el Estado, con la aquiescencia de un consejo de gobierno en el cual habían integrantes de los partidos tradicionales que le daban, bueno, el marco y la cobertura desde el punto de vista político y el respaldo como para que pudieran seguir adelante con esa política de exterminio del pensamiento progresista, del pensamiento de izquierda, del pensamiento de la clase trabajadora, y desataron una guerra contra el pueblo, contra el movimiento sindical y contra los movimientos sociales, que fue brutal. Y continuó su complicidad a lo largo de la historia. Cuando salimos de la dictadura con la ley de impunidad y prohijando a su vez mecanismos de todo tipo y especie que permitiera mantener la impunidad a quienes habían violado, torturado, asesinado, robado, como ladrones comunes que eran también, ¿no? De todas esas responsabilidades no se habla, tampoco se habla de haber destruido la economía de un país y de haber avasallado en democracia los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías, los derechos de aquellos que en definitiva siguieron empeñando y seguimos empeñando nuestra vida por la construcción de una sociedad más justa. Entonces, esta parte por lo menos tiene el sentido de llamar a la reflexión. Hoy nos quieren plantear que, igual que en Argentina, a la cual ahora le sacan la mano que le dieron cuando ganó Macri, porque hay que recordar lo que fueron los tweets que enviaron Novik, Larrañaga, Abdala, este muchacho del partido, que ya no sé ni cómo se llama, si es intransigente, independiente o inexistente, felicitándolo y congratulándose con el inicio de una nueva era en América Latina, una nueva era que contuvo después un golpe de Estado en Brasil sobre el cual no se dijo absolutamente nada, o ellos no dijeron absolutamente nada, y que determinó que las políticas de ambos países destruyeran, en el caso de Argentina, con un proyecto de más largo plazo, ya hace más tiempo que están en el gobierno, pero el día de hoy en el Brasil conducido por el nazi Bolsonaro, que destruyeran la economía y los derechos conquistados durante los procesos progresistas. Hoy es importante recordar aquel 14 de agosto, es importante recordar a Liber, Susana, Hugo, a Gebar Nieto, es importante recordar a todos y todas aquellas que fueron asesinados, a las muchachas de Abril, es importante
recordar todo eso, porque todo eso también está presente en la matriz, en el ser, en el ADN de aquellos que hoy nos prometen lo que no pudieron cumplir durante todos los años de la salida de la dictadura. Los mismos que vaciaron el Banco Pan de Azúcar, que sería interesante, yo voy a traer para la próxima lo que decían algunos blancos del presidente blanco de entonces y su enriquecimiento, ¿no? De la forma tan brutal que denunciaban, pero no vamos a traer cosas de gente de izquierda, sino de blancos, ¿no? Y nos quieren dar hoy lecciones de moral. Hablan de corrupción y tienen más de 60 procesados, algunos con cárcel, por haberse adueñado de riquezas o participado en negocios en el Estado para el lucro personal. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Existe una continuidad histórica entre lo que fueron durante la dictadura, lo que fueron a la salida de la dictadura y lo que nos prometen como país a la hora de poner el énfasis en el salario y en los derechos de los trabajadores como el principal responsable de que un país que sigue creciendo, aunque a tasas más bajas, que tiene hoy el nivel de desempleo más bajo de su historia y los niveles de generación de riquezas más grandes, para ponernos sobre la cabeza sobre nuestra decisión del voto, el temor a que todo esto que lo niegan, mienten, porque mienten a sabiendas, todo esto que lo niegan va a ser cambiado por una política mejor, y esa política mejor tiene un solo objetivo: continuar favoreciendo los derechos y los intereses de los más privilegiados. Ya dejaron claramente, sobre todo algunos economistas, ¿no?, que una de las variables más importantes sobre la cual van a actuar es sobre el salario. Y yo desde acá le quiero preguntar a mis compañeros de la clase trabajadora, ¿no?, independientemente de cuál sea su opción política, si durante todo este periodo, más allá de avances y retrocesos, una recomposición salarial que atiende aparte del derecho de un trabajador para vivir con dignidad, porque todavía nos falta muchísimo. Bueno, eso es lo que nos vamos a sacar. Sobre eso, sobre lo que están planteando y sobre lo que están planeando realizar su política. Ocenar, yo le quería, no sé si ahora o en algún otro momento, plantear alguna suerte de reflexión a propósito de lo que han sido o lo que fue, digamos, el rol de los partidos de izquierda en esta elección de Argentina. La izquierda en Argentina. Testimonial. Exacto. ¿Por qué? Y claro, y el peronismo es progresista, exclusivamente progresista. El Frente Amplio es progresista y contiene una matriz de izquierda histórica que fundó la CNT, que fundó el Frente Amplio, que resistió durante la dictadura, a la salida de la dictadura, que supo durante los gobiernos que le correspondió llevar adelante y cuando no estuvo pelear también por los derechos, consolidar derechos, pero que tiene esa matriz de izquierda histórica y de organización de una sola izquierda en el Frente Amplio y de un solo movimiento sindical para la clase trabajadora. Lamentablemente Argentina está muy fragmentada, históricamente está muy fragmentada, y los sectores de izquierda no han tenido la capacidad de diseñar una estrategia de alianzas más amplia, más abierta, que permitiera consolidar una estructura política en la cual sus planteamientos con respecto a la sociedad y con respecto a los cambios tuvieran una caja de resonancia y a su vez la posibilidad de establecer mecanismos para poder ir de a poco caminando en la historia. Y el peronismo contiene toda la más variada cantidad posible de opciones ideológicas. Ahora, hay una cosa que es clara, ¿no? Hoy en Argentina, al igual que acá en Uruguay, es entre la derecha pura y dura, que lo único que hizo a lo largo de todos los años postdictatoriales en Uruguay y estos 4 años en Argentina es enriquecerse, llevarse la plata para el exterior. Acá hay Panama Papers que todavía no se han investigado. O sea, le dan un portazo a un candidato a presidente en un partido colorado, ¿no?, por su apellido, o el candidato principal de otro partido tradicional, el Partido Blanco, habla prácticamente desde su nombre
Pareciera ser que no tiene historia, que nació de gajo políticamente, que no tiene historia con lo que pasó durante el gobierno del partido al cual él pertenece. Pero en Argentina es muchísimo más complejo que acá todavía. Acá Macri está representado por Larrañaga, está representado por la calle, está representado por Subía, está representado por Novik, está representado por Talvi, por favor, economista neoliberal de rancia estirpe y que ha sabido cómo hacerlo y cómo actuar sobre los derechos de los trabajadores durante gobiernos blanco y colorado. Bueno, acá la contradicción es esa, es entre ellos y nosotros. En Argentina también hay un ellos y un nosotros que está compuesto en forma diferente. Ahora, las similitudes, y hay que ver lo que está pasando hoy en Argentina con Macri, entre Macri y los partidos tradicionales en este país, es casi de una hermandad de identidad ideológica que asusta. Yo ahora le sacan la mano. Ahora, yo el otro día leía, ¿no? Que el señor Luis decía que él no se metía en opinar sobre elecciones en otros países, cosa que es mentira porque se mete a opinar donde sea. Pero fue uno de los primeros en enviarle un tuit a Macri cuando gana, para felicitarlo, para demostrarle su alegría, y ya sabíamos lo que se venía con Macri, para demostrarle su alegría, y bueno, y su fraternidad, al igual que lo hizo Talvi, al igual que lo hizo Abdala, al igual que lo hizo Larrañaga, al igual que lo hizo Mieres, al igual que lo hizo Novik. Novik, el mismo que se fue a festejar cuando ganó el fascista de Bolsonaro a la frontera, ¿no? Entonces, bueno, lo que está pasando hoy en Argentina es eso. La izquierda no ha podido como tal, y sí hay un movimiento progresista que hoy está encarnado por el peronismo y por Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y desplazar esta derecha brutal que hay en Argentina, que es la que se viene acá, que tiene su correlato acá en la alianza blanca y colorada, la rosada, la histórica, la de siempre, la de los últimos 30 años, ¿no? Desplazar a Macri ha sido y va a ser un logro muy importante para América Latina. Y va a ser un logro muy importante para América Latina también impedir el ascenso de aquellos que quieren retrotraer al país a la época de Valle, o a la época de la calle, cuando no habían consejos de salario, cuando solamente algunos sindicatos grandes podían negociar, cuando no había ley de 8 horas para el peón rural, ni estaban en planilla las empleadas domésticas, cuando existían la mitad de las instituciones de la UTU que existen hoy, o de los liceos, cuando en los hospitales públicos se parecían mucho más a una cueva que un hospital, y hoy da orgullo tener la institucionalidad de la asistencia pública que tenemos. Bueno, esa es la gran contradicción, y tenemos que vernos en el espejo de Argentina. La izquierda acá tiene que saber mantener esos criterios de unidad que nos ha permitido trascender en el tiempo, tener más de 50 años de existencia y haber logrado mejoras que son insuficientes, que falta un camino muy largo para recorrer, y ese camino lo vamos a recorrer seguramente dentro del capitalismo, pero que han habido avances sustanciales para sectores importantes de la sociedad. Y en Argentina está pasando lo mismo. Ahora, cuidado, tenemos que mirarnos en el espejo de al lado. Cuando Argentina se resfría, nosotros estornudamos, dicen siempre, Uh-huh. ¿no? Y bueno, y hoy espero que nosotros estornudemos dándole la espalda a un proyecto neoliberal, restaurador, conservador, basado en la mentira de propuestas de cambio favorable para las mayorías, cuando en realidad lo que se quiere es hacer exactamente lo que se hizo en Argentina. Hoy el presidente de Argentina tiene la mitad de su fortuna en el exterior. Esa es la confianza que tiene el país. Recién hiciste una enumeración de avances que ha tenido el país en cuanto a lo que ha sido la gestión de los gobiernos progresistas de estos últimos años. Sin duda alguna que tiene que haber mucho más profundización. Hablabas de la UTU, hablabas de los liceos, y recién estábamos charlando con el operador
a propósito de una situación que se va a dar el próximo año de un auto que se queda, una carrera del auto que se queda sin localía, que hasta ahora no ha habido una suerte de respuesta por parte del Codicen, así como otras tantas cosas que deberían de proponer cambios para los siguientes años. Pero lo que te quería plantear era lo siguiente. Hiciste mención a los Panama Papers y hablaste y hiciste mención como que no pasaba nada. Y yo siento que en muchos temas nuestra sociedad hay una cultura de la impunidad muy fuerte, más allá de la que todos conocemos o la que es más visible, que es la de los violadores de derechos humanos. Hay una suerte de impunidad con el poder, con los que realmente manejan los hilitos del poder, que no se los toca absolutamente nada, no se investiga. No sé si soy claro o más o menos tú me entiendes por dónde quiero ir. Y sí, claro, porque hoy, por ejemplo, ¿no? Se habla de corrupción. Yo siento hablar, pero con un caradurismo, a los corruptos, a los que pertenecen a partidos que, insisto, tienen decenas de procesados por corrupción, blancos y colorados, ¿no? Hoy hablan de corrupción como si fuera la moneda corriente de estos gobiernos, cuando todos sabemos que es absolutamente falso. Pero, ¿qué se hizo, por ejemplo, y qué hizo la justicia con Bascú? Para poner un caso que para mí es absolutamente paradigmático y podríamos nombrar otros. Y era muy grosero eso encima, ¿no? Es tremendo. Ese señor compraba en su estación de nafta con los dineros de la intendencia la nafta para la intendencia. Eso no es conjunción del interés público y privado, ¿no? Eso va mucho más allá de eso. Y lo digo con nombre y apellido, porque me encantaría que se enojara y hiciera una denuncia por difamación e injuria. Porque por lo menos, de alguna forma, la justicia que ha intervenido, porque acá hay un rol que también tiene que ver con la justicia, que ha intervenido de oficio en tantas cosas, en esta hace rato que tendría que haber intervenido de oficio, y no intervino. Como podemos nombrar muchos casos más. El de los Panama Papers, que involucraban a quien hoy le dieron un portazo en la cara y lo echaron de su partido y de su posibilidad de ser candidato, presentar una lista y demás, quedó de alguna forma en el olvido. Yo creo que no ha habido una actitud proactiva por parte también de la propia izquierda de recorrer algunos caminos que van desde el camino legislativo o de la expresión legislativa como ámbito de debate y de denuncia con mayor ahínco, hasta recorrer los caminos legales. Yo me acuerdo la payasada de las gabardinas, ¿no? Cuando se fueron a presentar con no sé qué cantidad de expedientes y demás, que terminó siendo una payasada, o la payasada ahora que están hablando, porque tiran sobre el tema de Venezuela, y tiran sobre el tema de Funza, y tiran sobre el tema cristalería, y no tienen ni una prueba de nada porque no pasó nada. Hubieron relaciones comerciales entre privados y algunas posibilidades de apoyar económicamente emprendimientos cooperativos que hoy existen porque existieron esas disposiciones. Hay una clara connivencia entre grupos políticos, no partidos, grupos políticos y la prensa hegemónica, ¿no? Para justamente amplificar ese tipo de situaciones. Como no se amplifica de pronto lo que tiene que ver ciertos personajes y ciertos grupos económicos vinculados a lo que ha sido las operaciones de Odebrecht, de Lavallato en Brasil, que están implicados hasta las manos aquí. Claro, pero el otro día yo leía la denuncia de Odebrecht del estudio Posadas y Posadas. Por ejemplo. ¿Claro? ¿No? Y con nombre y apellido, en el cual se habla directamente de que ahí hubo blanqueo de plata de Odebrecht, ¿no? Y los blancos salen a decir que ellos son puros y que acá hay corrupción en este gobierno. Que no pueden demostrar nada. Han cometido errores, han habido otro tipo de cosas, pero corrupción, es una cosa. Lo de Odebrecht es clarísimo. Acá nadie dice nada. Nadie dice, a ver, ¿a quién le corresponde investigar? Porque hay una parte que es política, que es la denuncia política que se debe hacer, porque para eso está el Parlamento, para parlamentar, para discutir, para denunciar como denuncian ellos, y hoy no se está denunciando todo esto, y se está dejando que se cree en la opinión de la gente, o que se cree opinión de la gente sobre todas estas cosas, ¿no? Sobre los supuestos terribles actos de corrupción, pero con un caradurismo que da pena, ¿no? Y
¿por qué motivo la justicia no actuó de oficio también con el estudio de Posadas? Porque estamos hablando de que acá existe un ámbito de la justicia que está especialmente obligada a actuar en lo que pueden ser crímenes de este tipo de lavado de dinero. ¿No? Porque hablan del argentino que estaba allá en Playa Verde, ¿no? Y demás. Ahora, ¿cuánto es la voz de Posadas? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Se lo está calumniando? O las pruebas que existen, porque hay documentos que fueron aportados por la propia justicia, mirá que nene, ¿no? La propia justicia brasilera, que dicen claramente cómo se procedió con respecto a eso. O con los Panama Papers. Entonces, yo creo que acá la izquierda está mucho más preocupada porque no le digan que Uruguay va a ser Venezuela, como lo están haciendo en Argentina, que por dar el debate de fondo con respecto a qué tipo de, porque los tipos de países no están determinados solamente que quieren construir, ¿no? En nuestro caso se quieren seguir construyendo, no están determinados solamente porque se sea más o menos neoliberal. No. Acá hay una historia en la cual los partidos tradicionales fueron corresponsables de golpe de Estado, fueron corresponsables de tortura, fueron corresponsables de violación de los derechos humanos, fueron corresponsables de establecer políticas que fundieron el país, fueron corresponsables de no convocar los consejos de salario, de destruir el salario y los derechos de los trabajadores. A mí me hace gracia, ¿no? Cuando son tan caretas de que se toman en broma que Maduro haya hablado del pajarito. Y el presidente de la República de nuestro país, el señor Jorge Valle, hoy extinto, en su momento dijo que los argentinos eran todos ladrones del primero al último, y después fue llorando a Argentina a pedir disculpas. Y yo no sentí una autocrítica ni nada que se le parezca con respecto a esto, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas, como vos lo planteabas. Es la política económica, es la ética realmente con la cual se maneja y se han manejado en su relación con el poder a lo largo de los más de 100 años que gobernaron. Esa ética que no les impidió en lo más mínimo en el gobierno de Pacheco instalar la tortura en forma sistemática, meter presos trabajadores, violar los derechos de los estudiantes, asesinar, iniciar el camino, porque allí se inicia el camino de la dictadura. Y hoy con total desparpajo no tienen la capacidad ni siquiera de verlo de un punto de vista crítico. Algunos que se han ido del Partido Colorado, creo que estos son algunos de los temas que los han obligado. Hoy, en Argentina, la izquierda no tuvo la capacidad, no ha tenido la capacidad de hacer la síntesis que nosotros sí tuvimos. Y nosotros tenemos que cuidar eso como un tesoro. El tema de la unidad, más allá de la discrepancia. Yo tengo discrepancias muy grandes con algunas caracterizaciones que se han hecho, por ejemplo, sobre Venezuela. Y no tengo ningún temor en decirlo. No tengo miedo. A mí no me corren con el cuco de la dictadura, ¿no? Porque aquel que vivió la violación de su libertad de cátedra, y lo dijo, durante la dictadura, aquel que estuvo 11 años metido en un pozo, ¿tá? Y lo dijo, y estuvo, y sabe lo que es una dictadura, ¿tá? O aquel que tuvo que reconstruir el movimiento sindical desde la clandestinidad, porque en esa estábamos todos, ¿no? Y sabe perfectamente lo que era la dictadura y lo que pasaba con el conjunto de los dirigentes sindicales. Aquel que supo lo que fue pelear por la libertad de Líber Sereñi, preso político insigne, aquel que en definitiva sabe lo que es una dictadura, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de establecer determinadas categorías. Y bueno, y tenemos diferencias. Yo tengo diferencias. En algún momento quiero hacer un resumen muy, muy concreto, hablando a título personal y sin ningún tipo de temor, ¿no? Voy a decir una sola cosa de lo que es el informe Bachelet, una sola. En el informe Bachelet se dice que hubieron en un año 7.500 ejecuciones. Eso equivale a 25 asesinatos por día por parte del Estado. ¿Alguien tiene la dimensión de lo que significa eso en términos de violencia desatada en una sociedad? ¿Alguien tiene idea de cuál es el nivel de violencia que se necesita para matar el Estado, ejecutar ejecuciones del Estado? 7.500 personas, 25 por día, porque un día
No mataron a 25, mataron a 10, al otro día tuvieron que matar a 40. ¿Dónde están las listas? ¿Quién las presentó? ¿En qué ámbito internacional se hizo la declaración solicitando la investigación con respecto a esto? Ni siquiera Guaidó se atrevió a decirlo, porque eso no ha pasado. Porque si no, lo que habría hoy en Venezuela es una guerra civil. Si en un año hubieran muerto 7.500 personas asesinadas por él, ejecutadas por el Estado. Entonces, yo digo, y ahí tenemos diferencias. Ahí tenemos diferencias. Ese informe, si contiene eso, que es una mentira, bueno, después el resto ya pierde legitimidad desde el punto de vista ético. Te agradezco mucho la visita, lo veo de buen talante. Edgardo Ollenar, gracias por la visita. Estuvo aquí charlando, reflexionando con nosotros en la 1410. Edgardo el Pitufo Ollenar.